Mi nombre es Ponce Reséndiz José Eduardo. Soy estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. El día de hoy les voy a hablar sobre la insuficiencia respiratoria en el recién nacido. La insuficiencia respiratoria en el recién nacido principalmente va a hablar de un cuadro clínico caracterizado por dificultad respiratoria progresiva en el recién nacido pretérmino o prematuro, secundario a la deficiencia del factor tensoactivo. En este caso es el factor surfactante, eh, en ausencia de malformaciones congénitas o algún tipo de, de alteración adyacente. Las etiologías principales pueden ser vías respiratorias superiores y vías respiratorias inferiores. Aquí tenemos una imagen donde marcamos las vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores, que habla principalmente de cavidad nasal, faringe, laringe. En las inferiores, tráquea, bronquios y pulmón y sus adyacentes. Debemos tomar en cuenta que para obtener un buen diagnóstico vamos a ocupar todo esto, que son los antecedentes perinatales, una historia clínica completa, un examen físico, datos radiológicos, gasometría y mecánica ventilatoria. Ahora, con respecto al factor surfactante, vamos a obtener que se va a ver el alveolo. Aquí está la imagen. Vamos a tener el alveolo. Va a haber un buen transporte de oxígeno y un buen transporte de dióxido de carbono. Y al entrar y salir no va a haber ningún problema y como tal el alveolo no va a tener ningún tipo de presión que lo vaya a comprimir. Es como el efecto de un globo. Yo lo relaciono con el efecto de un globo. En el caso de no tener surfactante, aquí lo menciona, vamos a obtener que va a existir el transporte de oxígeno. No tenemos como tal este factor surfactante. Miren, aquí se los voy a... Aquí está. Este es el factor surfactante. Ese es el surfactante, perdón. Todo esto es el surfactante. Y es lo que evita que colapse el alveolo. En este caso no tenemos surfactante. Y lo que va a ocurrir es que el alveolo va a empezar a comprimirse. Va a haber presiones que van a ganar y van a hacer que el alveolo se comprima. Y al haber una compresión es como si pues esto se cerrara completamente y eso va a evitar o va a provocar una dificultad respiratoria. Debemos tomar en cuenta que para un buen diagnóstico debemos tener los antecedentes perinatales, la historia clínica, ya mencionamos examen físico, sus datos radiológicos, sus gasometrías y la mecánica corporal. Ya era lo de la anterior diapositiva. Pero dentro de todo esto vamos a tener también factores de riesgo para este tipo de patologías, tales como la prematurez, ya la mencionamos, una madre diabética. Por eso es muy importante los antecedentes perinatales. Si el nacimiento fue por cesárea, ya que no hubo como tal estímulos del nacimiento, por lo tanto no hubo una respuesta para que el neonato empezara a hacer todo lo de la mecánica de nacimiento normal. Y pues prácticamente eso serían como uno de los
factores de riesgo más importantes que mencionaríamos ahorita. Ahora, con respecto a la escala de Silverman, vamos a hablar de que vamos a obtener signos clínicos, tales como el aleteo nasal, los quejidos respiratorios, el triage intercostal, la restricción esternal y la disociación torácico-abdominal, donde vamos a obtener diferentes puntajes, 0, 1 y 2, donde 0 va a ser ausente, donde un punto va a ser equivalente a que es mínimo, puede ser audible con el estetoscopio, apenas visible también con respecto a la retracción esternal y retraso en la inspiración. De 2 puntos vamos a hablar en que es más marcada, en que es audible, se escucha más, en que es más marcada también aquí la el tiraje intercostal. Se van a empezar a marcar más las costillitas. Y en la retracción esternal es más marcada y el bamboleo. Obteniendo todos estos puntajes, vamos a poder darle un nivel de gravedad a lo que es la dificultad respiratoria que esté presentando el recién nacido o el bebé. Vamos a obtener, si el puntaje fue de 0, pues sin gravedad de dificultad respiratoria aparente. Si es leve, pues ya tiene que ser entre 1 a 3 con respecto al puntaje. Si es moderado, tiene que ser entre 4 a 6. Y si es severo, tiene que ser mayor a 6. ¿Por qué digo aparente? Porque puede que sea un síndrome de dificultad respiratoria tardío. Eso quiere decir que puede que el recién nacido sí haya producido el surfactante suficiente de momento para hacer como tal su respiración normal, pero después de 24 a 48 horas o incluso a los 2 días siguientes puede presentar este tipo de dificultades. Por eso es muy importante cuando se llega a presentar niños prematuros, importantísimo que se lleve un chequeo y una observación continua. Ahora, las causas de insuficiencia respiratoria en el recién nacido, pues van a ser estas, pueden ser extrapulmonares, pueden ser pulmonares, neurológicas o obstrucciones de vías aéreas, en las que vamos a hablar de la inmadurez, de hernias diafragmáticas, amniotomía congénita, hidrotórax, quilotórax, tumores, entre otras, entre todas estas. En las pulmonares vamos a obtener neumonía, broncoaspiración o síndrome de aspiración de meconio, la atelectasia, enfermedad de membrana hialina, agenesia o hipoplasia, hemorragias, neumotórax y entre todas estas, taquimia transitoria del recién nacido. En las neurológicas va a estar también la depresión por algún medicamento, depresión medicamentosa, va a haber hipoxia, va a haber hemorragia, hemorragia intracraneal, porque estamos hablando neurológicas, edema cerebral, inmadurez y lesiones en el sistema nervioso central o periférico, recordemos, neurológicas. Y en obstrucciones de las vías aéreas vamos a tener atresia de coanas, estenosis de coanas, estenosis laringea. O sea, esto es más que nada como más anatómico de vías aéreas. Esto es más, pues, neurológico, esto también pulmonar y extrapulmonar. Ok. Y ahora vamos a tener insuficiencia respiratoria aguda, obstrucción respiratoria crónica. La insuficiencia ventilatoria aguda es una urgencia médica grave y requiere diagnóstico y tratamiento sistemático. Vamos a obtener causas de enfermedad obstructiva,
tanto de vías, ya vimos la etiología, tanto de vías respiratorias superiores como de vías respiratorias inferiores, dentro de las que vamos a obtener aquí anomalías congénitas. Y aquí, y aquí están las otras aspiraciones, infecciones, tumores y alteraciones de los reflejos. Pero vamos con esto. Vamos a tener atresia de Coanas, síndrome de Pierre-Robin, aquí ya les di un spoiler, ya lo adelanté, anomalías laríngeas, estenosis traqueal, parálisis de cuerdas vocales, traqueomalacia y anillos vasculares. Aquí están las imágenes del síndrome de Pierre-Robin. Vamos a ver estas características. Y con respecto al anillo vascular, van a estar esas características. La obstrucción respiratoria crónica por vías superiores, por vías superiores, van a igual estar clasificadas, son estas, las mismas que estamos hablando. Son aspiraciones de cuerpos extraños, como meconio, vómitos, moco, entre otras. Vamos a tener también infecciones por abscesos retrofaringeos, difteria, sinusitis, laringotraqueitis y epiglotitis. En tumores va a estar los hemangiomas, teratomas, papilomas, linfangiomas y la hipertrofia de adenoides o amígdalas. Y en alteraciones de los reflejos van a estar los laringoespasmos. Por intubación, por intubación podemos tener laringoespasmos, por el tétanos e irritaciones locales. De igual forma, aquí tenemos las vías respiratorias inferiores. Vamos a tener igual anomalías, vamos a tener tumores, vamos a tener infecciones, vamos a tener aspiración, donde vamos a tener todas estas broncoestenosis, broncomalacia, enfisema lobar, vasos aberrantes. En los tumores, quistes bronquiogénicos, teratomas. En las infecciones, pues neumonías, bronquiolitis, tuberculosis, adenopatías, fibrosis quística. En aspiración vamos a tener contenido de líquido amniótico, fístula traqueoesofágica y síndrome de Rayleigh. También tenemos defectos de difusión. Como ya vimos anteriormente en la imagen, tenemos el alveolo, tenemos la entrada de oxígeno y tenemos la salida de dióxido de carbono. Cuando nos referimos a defectos de difusión, recordemos que también a esta patología se le conocía como deficiencia de membrana hialina. Son alteraciones entre el alveolo y el capilar. Aquí está el alveolo. Vamos a poner aquí el ejemplo de que este está, pues, el capilar. Va a haber edema, por lo tanto va a haber menor difusión. Va a haber fibrólisis, enfermedad de colágena, sarcoidosis, parasitosis. Va a haber una disminución alveolocapilar. No va a haber un buen transporte. Embolismo pulmonar, hipertensión pulmonar, estenosis mitral, alveolitis fibrosante, sarcoidosis, disminución del volumen sanguíneo, anemia o hemorragia, que podrían ser causantes, ¿no? Igual, en la tablita ya lo habíamos mencionado, pero pues aquí está la depresión del centro respiratorio, que puede ser por el aumento de presión del líquido craneoencefálico, por traumas,
puede ser por traumas, puede ser por algún tumor, por alguna infección. Y pues ya. Aquí también están por drogas supresoras del sistema nervioso central, tales como sobredosis de sedantes. Aquí cabe recalcar lo de los antecedentes perinatales, si se consumieron barbitúricos o algún tipo de morfina, disculpe. En cambios en la química arterial, puede existir por hipoxemia e hipercapnia. Y en la hipoxemia vamos a hablar sobre cualquier valor por debajo, o sea, por debajo de 60 miligramos. Esto con respecto a la hipoxemia. Y pues la hipercapnia se produce cuando hay demasiado dióxido de carbono en el torrente sanguíneo. La prematurez también puede producir, pues, como tal, apnea neonatal. También está la toxicidad, tétanos y gastroenteritis. Estas son las referencias bibliográficas. De aquí sacamos la información. Este libro lo encontramos en el Instituto Nacional de Pediatría. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias.